resulta que era un 17. Entonces en el British Medical Journal quitaron el 20 y dijeron que era el 18%, pero entonces les pusieron otra pega de que no era el 17, era el 18, era el 17,6. Y por no haber puesto exactamente el 17,6, entonces la emprendieron contra la British Medical Journal y entonces perdieron el juicio, ganaron los de la simvastatina y entonces todo el mundo a tomar estatinas. Pero es que hay otra, que es la cervastatina, que es, porque claro, está la simvastatina, o sea, hay varias estatinas, ¿no? Pero una que era que estaban lanzándola como la fantástica, que es la cervastatina, resulta que fue responsable de muchísimas muertes, pero de eso no se dijo absolutamente nada. Las estatinas además producen diabetes y además producen dolores musculares terribles e insuficiencia renal, pero eso tampoco constaba en los efectos secundarios. Decían que solamente un tanto por ciento muy pequeño de la población tenía esos efectos secundarios, cuando no, era el 17,6%, que es muchísimo. Bueno, ¿qué había otro interesante? Sí, este es el último, este es del otro día. Aquí está. Bueno, empezó en Navarra. Hubo el de la agencia. Claro, el problema es que las agencias de medicamentos, que teóricamente son las que tienen que velar por nuestra seguridad, están también untadas por las farmacéuticas. Por ejemplo, la FDA, que es la americana, pues dice todo lo que dicen los laboratorios. A veces hay uno que dice que no, pero ese uno de repente desaparece del mapa y la FDA se desdice y entonces repite lo que han dicho las multinacionales farmacéuticas. En este caso fue la Agencia del Medicamento en Navarra, y un tal doctor Herbiti, que resultó ser fino, va y señala, claro, es un escándalo impresionante, y señala desde Pamplona que un medicamento que se llama Herbiti, que es un anticoagulante, que se usa en las personas que tienen necesidad de tomar anticoagulante, como por ejemplo pues aquellas que han padecido una fibrilación auricular y han tenido un ictus. Bueno, los del Citrón de toda la vida, pues entonces hace unos años han aparecido unas drogas nuevas que dicen que son mejor que el Citrón porque no tienen menos efectos secundarios y que además se controlan mejor. Yo tengo una amiga con una FA y entonces su cardiólogo le dijo que tomara esto, Xarelto se llama, y entonces dijo, ¿qué hago? ¿Me lo tomo? Dije, mira, yo no soy cardiólogo, o sea, que a mí no me hagas caso, a ver, yo me consultas algo de ginecología, algo de homeopatía, sí, pero yo no soy cardiólogo. Ahora, yo, si fuera yo, no me lo tomaba. Digo, ¿por qué? Digo, bueno, primero, yo no me tomo un medicamento nuevo, por principio. Sí que me compro una lavadora nueva, ¿ves? O una televisión de cama nueva, eso sí, porque seguro que es mejor. Pero un medicamento nuevo, ni loca. Me tomo el de antes, a mí déjame con el antiguo, que eso de repente, tanta inversión, un medicamento más caro, curiosamente caro. Estos nuevos siempre son caros, los otros cuestan 7 euros y estos valen 40, 50, 80, ya huele mal, ¿verdad? Porque yo no me lo tomaría. Además, eso de que no necesita control, pues no lo entiendo, porque el Sintrón necesita control, porque el INR puede subir y bajar, por muchas razones, incluso por alimentación, por tomar alcohol. O sea que, y eso requiere que de vez en cuando tienes que hacerte una determinación del INR y ver si sube o baja, porque puedes tener, o bien entrar en un territorio de peligro para tener una enfermedad tromboembólica, o bien, por el contrario, tener una hemorragia. Te das un golpe en la rodilla y de repente te has liado, y tienes una hemorragia cerebral. Entonces, es muy importante tener el control del INR. Y a mí eso de que no hace falta el control me suena horrible. ¿Me has preguntado? Pues yo te lo digo. Yo no lo tomaría. Tú haz lo que quieras. ¿Ha dicho tu cardiólogo? Yo sé. Bueno, primero se lo tomó, pero luego lo pensó y no se lo tomó. Menos mal, porque ahora viene la información.
Resulta que este señor, el Navarro, dice que aquí ha habido ocultación, falsificación, falta de rigor y fraude. Eso es lo que dice Navarro. Se monta una de mucho cuidado. Y entonces señala que esto que es una incertidumbre absoluta y que es un peligro tomar este tipo de medicamentos. Y además lo hace extensible no solamente al Rivaroxaban, que es el Xarelto, sino también al Pradaxa, al Luxian, o sea, otro montón de medicamentos de esta familia, que son varios primos, que todos tienen este problema. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que tiene un 12% de pacientes que han tomado este medicamento, que tiene nada, muy pocos años de vida, un 12% ha desarrollado un ictus y un 15% un infarto agudo de miocardio, y el ictus es por hemorragia cerebral. Es decir, que es que el 27% es muchísimo. Es muchísimo y es por el medicamento. O sea, ha habido muchas muertes. Y otros que no se han muerto pero casi la palma y que han tenido un episodio bastante importante y serio en su vida, porque es muy serio tener un infarto, tener un ictus, ¿eh? Entonces, ahora mismo hay 25.000 demandas. Y bueno, yo espero que lleguen a alguna parte y que esto se pueda aclarar. Les he traído solo 4 perlas, ¿eh? Pero si leen estos libros, y ya les voy a decir en unas páginas que van a entrar, para que tomen conciencia de lo que significa dejar la salud, como dicen ellos, en buenas manos. No pueden ser peores. Las manos, ¿eh? No pueden ser peores. Entonces, ¿qué pasó con este señor? ¿Qué pasó con nuestro danés? Pues que empezó a señalar uno por uno todos los desmanes de la industria farmacéutica. Y además no solamente le señaló, sino que publicó, puso demandas, o sea, se involucró en una guerra sin cuartel contra la industria farmacéutica. Y claro, resultó ser una persona muy incómoda, le han desprestigiado, han hecho todo lo que se pueden ustedes imaginar, es poco lo que han intentado para callarle la boca. Pero ha seguido. Y ya, la última cosa que hizo él, el último señalamiento que hizo, fue el año pasado, a propósito de la vacuna del papilomavirus. Esa vacuna que se pone a todas las niñas a los 13 años y se la señala a los padres que si no se la ponen, ellos verán, pero que esa vacuna les protege del cáncer cervical. Hemos dicho que una de las cosas que tenemos, como nos hemos visto despojados de nuestra capacidad de curación y de ser dueños de nuestra salud, una de las cosas que nos ocurre es que somos víctimas del miedo, es ¡ay, cáncer! Bueno, pero espérate, chica, ¿cómo que cáncer? Pero si tiene 13 años, ¡ay, sí! Uno, yo no se la pongo. Pero espérate, infórmate. No, cáncer, mi hija. Por favor, Maider con cáncer. Pero espera, ¿qué va a hacer el cáncer? Si Maider está jugando a la goma abajo, ¿de qué me estás hablando? Cáncer. Todas las madres entran al trapo y le ponen la goma. Vamos a ver. Vamos a hablar de qué es esa vacuna, ¿verdad? Primero vamos a hablar del papilomavirus. Primero, el papilomavirus no es el papilomavirus, sino los papilomavirus, porque hay 100 papilomavirus, ¿vale? Y de esos 100 hay 64 que tienen que ver con un contagio sexual, ¿vale? Pero esos 64 los hay de alto riesgo, de medio riesgo y de bajo riesgo. Bueno, se ha visto que las mujeres que tienen que se contagian de un papilomavirus, se ha visto que desaparece espontáneamente ese virus, incluso después de haber generado una lesión, espontáneamente al año un 38%, ¿vale? Eso no lo cuentan.
Es importante saberlo. Que desaparece solo. La lesión, un CIN2, desaparece un 38% en el primer año. Y que después de los 3 años desaparece espontáneamente un 68%. Es decir, que tendríamos que hacer frente a pues, de las chicas que se han contagiado, pues estaríamos hablando de un 32% a las que había que mirar. Pero, ¿y la vacuna? O sea, que un 68% desaparece solo. ¿Y la vacuna a cuántas protege? Teóricamente a un 70%. O sea, que es igual. O sea, que si no se pone la vacuna, tiene un 68% de protección y si se la pone, un 70%. O sea, que es un 2% de diferencia a favor de la vacuna, un 2%. Pero hay más. Y es que la vacuna solamente protege de 2 virus. El Gardasil protege de 2 virus, que es del 16 y del 18. Pues sí, os he dicho que hay 64. Es decir, que encima esa niña, su madre le va a decir: tú ya estás vacunada, así que tú tranquila. Y entonces esa niña va a tener relaciones sexuales sin preservativo y se va a contagiar de otro. O sea que encima no está protegida. Pero hay otra, y es que no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad. No sabemos si la inmunidad dura 10 años, 15 años, porque aún no ha pasado el tiempo suficiente. O sea, es posible que le vacunes y se le quite y le dure la protección igual 5 años. O sea, que para los 18 años ya no tiene protección. Bueno, si esta vacuna solo fuera así, pues vale. Pues nada, que se ha gastado el gobierno. ¿Saben cuánto cuesta la vacuna en las 3 dosis? ¿Cuánto? 600 euros. ¡Pum! Vamos a multiplicar 600 en Azpeitia. ¿Cuántos niños hay de 13 años, 13 y 14? Y en Azpeitia y en Zaragoza, en Guipúzcoa. Pues esto es un negocio. ¡Oh! ¡Qué negocio, eh! Bueno, si solo fuera un negocio, pues sería pues unos sinvergüenzas que se están enriqueciendo con nuestro miedo y con nuestra necesidad de cuidar y de proteger a nuestras niñas. Pero es que hay otro problema, que es el que señala Peter Gotche, y dice: no es efectiva la vacuna, no da seguridad, pero además tiene efectos adversos terribles. Y los efectos adversos tienen que ver con enfermedades neurológicas discapacitantes y muerte. Entonces, hay una... Esto lo dice, es también Merck, el laboratorio, por cierto. Dice que no cumple con ninguno de los criterios, pero la FDA americana le dio la aprobación, y le dio la aprobación rápida, a pesar de que no cumplía con 4 de los criterios que tiene que tener para que le den la aprobación rápida. Le dieron y ya está. Las reacciones adversas son eso: daños neurológicos, enfermedad discapacitante y muerte. Bueno, resulta que son responsables del 63,8% de muertes en mujeres menores de 25 años. Y 81,2% de las incapacidades neurológicas en mujeres menores de 30 años. Es la vacuna, hermanas. Bueno, entonces, sin embargo, la muerte por cáncer cervical, vamos a hablar del tan temido cáncer cervical, resulta que es el 0,5% de mujeres en toda su vida. Y además que no sabemos si realmente protege del cáncer cervical o no, porque no está claro tampoco. Entonces, este señor puso el dedo en la llaga y dijo que esta vacuna había que no se podía comercializar y tenía que salir fuera. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que le han echado al presidente de la Cochrane en Dinamarca, a uno de los fundadores de la Cochrane a nivel mundial, al catedrático de investigación en la Universidad de Copenhague. Le han echado a la calle. Tienen unas ganas de echarle. Y entonces yo he leído la Trisha Greenhalgh, que es la que ahora ocupa su puesto, la que le ha echado.
dice cosas terribles. Dice, por ejemplo, que no puede haber nada perfecto, que no hay nada estéril, que tiene que haber multinacionales porque si no, no hay dinero, y que él es muy rígido, y él es muy ayatolá, y que no puede ser, y que molesta en la Cochrane y que se vaya, porque no deja desarrollar la investigación. Entonces, bueno, hay una persona que yo sí que quiero que le echen un vistazo, que se llama Abel Novoa. Luego también hay un matemático que es el que apoya al Navarro en la investigación de los anticoagulantes, que se llama Charles Seite, que es fantástico, que es demoledor y que va por todos. O sea, lo que es importante es que hay gente que está involucrada en cortarles la retirada. Pero claro, esto es David contra Goliat, ¿eh? O sea, no puede ser que estemos aquí pensando que un Peter Gotche se la juegue, que un Charles Seite, que Abel Novoa denuncia. Hay uno de Madrid fantástico, que también les aconsejo que entren, que se llama Juan Gervás, con G, y su mujer, Mercedes Fernández, que son cañeros, son médicos de familia, que es que no dejan pasar ni una. Pero yo lo que considero es que no puede ser que nos salven también ellos, que nos salven, tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que involucrarnos en el proceso, porque es nuestra salud la que está en juego, la salud de nuestros hijos, la salud de nuestros nietos, la salud de nuestra familia. Y entonces aquí viene la proposición que yo les vengo a hacer, y es que de aquí, esta habitación, salga un grupo de personas involucradas primero en informarse de todo lo que está pasando y de generar, o sea, aquí en Azpeitia una, otra en Azcoitia, Tolosa, o sea, que en cada lugar, para que haya un movimiento ciudadano en el que digamos no queremos estas pseudoterapias, que no queremos esta medicación, que nosotros lo que queremos es gestionar nuestra propia salud. Que el lema del grupo sería Gure Osasuna, Gure Aukerak, ¿no? Pero que lo gestemos nosotros. ¿Qué se podría hacer? Yo desde luego me responsabilizo, primero, y me comprometo a asistir a los primeros días de una reunión. Se puede plantear una reunión una vez al mes, por ejemplo. Nada, como hoy, una tarde. Si, por ejemplo, la gente no puede una vez cada 2 meses, pero lo ideal sería una vez al mes, para poder tener un poco de dinámica. Yo traería toda la información, o daría los links para que la gente los cogiera. Poder leerlo los días antes y hacer un debate. Y así ir cogiendo información de todos los desmanes que están haciendo a nuestras espaldas y poder empoderarnos de nuestra salud y hacer frente a un gobierno que no nos protege. ¿Sí? Si vamos al médico, decir no me mandes médica, que ya lo sé. No, pero tú no lo sabes. Ah, pues muchos dirán, pues no, pues mira, toma. Y que de repente en todos los pueblos haya este movimiento. Y lo ideal sería que en cada grupo, o sea, cada mes estudien los mismos textos, para que todo el mundo esté informado por igual. ¿Sí? Bueno, y 1000 iniciativas que pueden salir. Esto es una cosa que se nos ha ocurrido a nosotros. Al grupo de homeópatas y no solamente homeópatas, y de otros profesionales que están a favor de parar no solamente a las multinacionales, sino este movimiento de caza de brujas, de pensamiento único y de anulación que nos tienen programados, porque estamos programados para anularnos. Entonces, no sé por dónde iba. Ah, sí. Se me había olvidado contar una cosa bueno, es que hay tantas.
el medicamento que más gastos farmacéuticos generó fue la lírica, que se vendieron 4.740.000 unidades, que supusieron 276.555.000 euros. Pues sí, es que precioso. ¿Os estáis oyendo bien las cantidades? Un medicamento en un año, 276.555 millones de euros. En fin, y resulta que si se quita de repente produce más crisis convulsivas a los epilépticos, que era para lo que se creó. Luego la visión borrosa a casi todos los que la toman. Yo me acuerdo que mi madre lo tomó y me dijo, ahí no veo nada, y me mareo, digo, deja de tomarlo ahora mismo. Disfunción sexual tanto a mujeres como a hombres. Inflamación repentina de la garganta, hacen como un choque anafiláctico y se muere por un tema respiratorio. Y luego pensamiento y comportamiento suicida. En fin. Y entonces, para terminar, es que hay más, ¿no? La gabapectina, es que no les voy a contar todos, porque yo creo que esto lo vamos a trabajar en el grupo. Entonces, para terminar, quiero hablarles de los antidepresivos y en este caso vamos a hablar de la paroxetina, que lo ha tomado muchísima gente, que se receta así, con el boli a toda velocidad, que teóricamente, según las multinacionales farmacéuticas que la comercializan, es estupenda, que se puede tomar durante 2 o 3 años, incluso 6 meses, y además se indica 6 meses después de la desaparición de los síntomas. Está indicada en todos los casos de depresión, bueno, en muchísimos casos de depresión, y también se da de forma preventiva a las mujeres menopáusicas, aunque no tengan ninguna depresión. Le dicen, tómatelo. Dice, ¿pero por qué? Me han dicho a mí algunas mujeres, no, tómatelo para que estés bien. O sea, que empiezan a tomar antidepresivos sin ninguna depresión. Y entonces, bueno, pues lo que quiero señalar es que una de las cosas, bueno, tiene muchísimos efectos secundarios, muchos, pero la más importante es la del aumento de intentos de suicidio y de suicidio. Es decir, y esto lo falsearon los datos y pusieron como que era, como decía antes, que era sobredosis o que era cambios de conducta, o sea, que se suicidaban. Y entonces el fraude está señalado, 1, que los investigadores no informaron de los intentos de suicidio, 2, que se codificaron con otro nombre, luego en el ensayo metieron solamente a personas con bajo riesgo de suicidio para que así se suicidasen pocos, aunque en el otro grupo había un montón, y luego que en otros casos les dan también benzodiazepinas, es decir, ansiolíticos, para amortiguar el efecto de la paroxetina, cuando realmente, cuando le dicen al médico, le cuentan que debe dar el antidepresivo, no le dicen que lo dé junto a una benzodiazepina, que no se contabilizan los sucesos que ocurrieron poco después de dejar el tratamiento, y que durante los ensayos los pacientes son monitorizados y es muy probable que la toma del medicamento se interrumpa antes de que ocurran los problemas graves para que así no consten. Entonces, la FDA le dio visto bueno y realmente es un medicamento que tiene muchos riesgos y son riesgos vitales. Bueno, pues... ¿Cómo se titula ese segundo libro? Psicofármacos que matan. Y bueno, hay una cosa para finalizar que está en la introducción, que dice: los psicofármacos son tan dañinos que cada año acaban con la vida de más de 500.000 de personas mayores de 65 años en Estados Unidos y Europa. Es decir, que acaban con la vida,
de personas mayores de 65 años. Esto convierte a los psicofármacos en la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Entonces, esto era todo lo que quería decirles. Les animo a que se empoderen de su salud, a que no se crean todo lo que les cuentan y desde luego a agruparse y profundizar para no ser esclavos de los nuevos amos. Muchas gracias. Bueno, preguntas. Yo había venido un poco porque estuve hablando con Isabel y entonces me dijo que viniera a ver si podía dar mi versión para que la gente supiera lo que me ha pasado, lo que me está pasando y cómo me encuentro. Muy bien. Un poquito largo, va a ver si lo reduzco bastante. Yo hace 8 años empecé con hernias discales, con 2, para empezar. Después me surgió una artrosis psoriásica degenerativa, hereditaria. Y me mandaron unos fármacos, fui al médico, al trauma, al médico y tal, y entonces me dijeron que tenía entre 3 meses y 6 meses, un año como mucho, antes de ir a una silla de ruedas. Yo, antes de, ya cuando empecé con las 2 hernias discales, esto ha sido en 7 años. Con las 2 hernias discales yo ya había empezado con la homeopatía. Entonces antes, cuando has dicho que no creía, yo fui uno de ellos y cuando fui a consulta me preguntó la homeopata, ¿tú crees en la homeopatía? Y le dije, no. Entonces me dijo, vamos a ver si te hago creer en la homeopatía. Y hoy es el día que lo tengo claro. Ahora estoy poco a poco sustituyendo, porque tengo un tratamiento muy grande, estoy sustituyendo tratamientos, diríamos, los clásicos, Sí. por la homeopatía. Sí. Yo voy reduciendo, o sea, no puedo hacer quitar todo de golpe, porque es una lista bastante larga la que tengo, y entonces voy reduciendo, y hemos reducido pues igual un 50%, y pienso que en 2 años puedo reducir más. Es el día. Hoy, por ejemplo, he hecho desde Azpeitia hasta Zumarra andando. Fíjate, con un novio que estás, no lo hago yo. Por eso te digo que cuando me dijeron una silla de ruedas, soy cabezón, eso lo tengo que reconocer. Yo dije que haría todo lo que estuviese en mi mano para que eso no ocurriera. Ya podría remediarlo. Entonces yo anduve con morfina, o sea, 2 años, he tomado de todo. Entonces homeopatía me aconsejaron no tomar homeopatía mientras que estuviera con la morfina. Pues estuve otro año para limpiarme de la morfina. Y a los 3 años volví otra vez con la homeopatía y llevo pues ahora 2 años y medio así, otra vez con la homeopatía, y hoy es el día que soy feliz, lo que tú has dicho, estoy a gusto con lo que tengo, o sea, no quiero más, y que me encuentro muy bien. Qué bien. Pues muchas gracias. No, me prometí, Isabel, que igual iría a Bilbao a la reunión, pero yo para andar en Bilbao, conducir de aquí a allí y tal, se me hace un poco duro. Entonces, pues, bueno, ya que habías venido aquí, pues sí. Como vino Mahoma a la montaña, ¿no? A la montaña Mahoma. Eso es. Qué bien. Entonces sí quería, a la gente, aparte ellos les conozco a algunos, a la vecina, y entonces pues sí quería compartir todo eso. Eso es estupendo. Que sí, y es más, he llevado a mi hija, a mi hijo, a mi Todo, sobrina, sí, así suele ser. y con unos resultados positivos. Yo no diga que pueda funcionar a todos, igual que a la medicina tradicional. Claro.
que tampoco funciona todo. Hombre, si yo lo Pero que, a mí- lo que pretendemos es que no nos mate. Luego ya, una vez que no nos matan y nos enferman, por lo menos que funcionen algunos. Pero para empezar, que no nos mate. Y el intento que has dicho de medicinas nuevas, a mí, ayer estuve en consulta de reumatología y otra vez me quieren mandar a biología, Sí. que es un tratamiento nuevo, Nada, eso no. que es entre quimioterapia y radioterapia. Así que no. Joder, me estoy pegando, llevo 2 años peleándome. Pero nuevo nada. Que va. Nuevo la televisión o el móvil. Ya está. No. La tecnología sí, pero Sí. lo demás no. Y sé, porque tengo un amigo que tiene la misma enfermedad igual que yo, y está tomando parte del medicamento que estoy tomando yo, está tomando más encima aquello. Sí. Joder, le está matando toda la inmunidad. Porque yo he consultado con médicos, Y está sin defensa. amigos, y me han dicho, eso te mata la inmunidad, vas a tener sinusitis, gripes, Todo. o sea, te va a matar, como radioterapia, quimioterapia, pero te va a matar todas las defensas. Y hoy es el día que ni me vacuno para las gripes ni nada. No, que, oye, Hostilococcus. no se os ocurra, o ¿cómo se llama? vacunaron nadie para la gripe. No, os lo digo desde aquí. A mí mi homeópata me lo dijo cuando hubo la gripe aviar, que Es un se invento. armó un lío, Un invento. un invento, y me dijo, ni tú ni tu familia no los toméis, tomaos Hostilococcus. Tomé Hostilococcus y nosotros en nuestra familia no hemos pasado nada. Un catarro que pille tal, me tomo el Hostilococcus y en 3 días o 4 días, Fuera. o sea, eso pues puedo garantizar, o sea, en mi persona y en mi familia. Muy bien. Yo te quería preguntar, ¿alguna medicación nueva también debe de ser que ha salido para evitar o prevenir la preeclampsia? Mira, No me asustes. pues te digo que aún no se sabe por qué es la preeclampsia. Así que con eso no. Así que cómo se va a prevenir algo que no sabes por qué viene. Aún no se sabe. Hay varias teorías, pero todavía no hay una causa directa de la preeclampsia. Entonces yo, desde luego, lo que diría es que no. ¿Qué enfermedad Sí. es esa? La preeclampsia es en las mujeres embarazadas o recién paridas o durante el parto hay una disfunción que va acompañado de hipertensión, que tampoco es mucha, pero ya 140-90 se considera hipertensión, y también hay un fallo renal, que hay albuminuria, hay albúmina en la orina, y entonces ahí luego puede ser leve o grave dependiendo de los síntomas que vayan acompañantes. Entonces puede haber desde un dolor en barra, moscas volantes en los ojos, dolores de cabeza. Entonces esto en principio parece que no es nada, pero realmente es muy serio, porque si esa preeclampsia leve evoluciona a una preeclampsia, y edemas también hay. Si evoluciona a una preeclampsia grave y esa preeclampsia grave a una eclampsia, la eclampsia es una de las patologías obstétricas más importantes, porque es de repente convulsiones que pueden darse al final del embarazo, en el parto, en el puerperio, y que pueden acabar con la vida del niño y de la madre. O sea que es serio. Yo desde luego lo que te diría es que se tratase con homeopatía. Que es tu hija. Sí. Y ha tenido ya otro episodio de preeclampsia Tuvo con él en el parto anterior. y tiene Y ahora está ya bien. hipertensión. No tiene hipertensión. No tiene. No. Ahora está bien. Sí. ¿Y de cuántas semanas está? 4 meses. Ah, está de 16 semanas. Sí. O 18. Bueno, suele aparecer en la segunda parte de la gestación, ¿eh? O sea, Pero en le las han dicho 20 que toda esa medicación. en la semana 16. Yo No. digo, Y hay tratamiento homeopático. sí. Más preguntas. Quería que comentaras un poco qué ha pasado con los másters de posgrado que había en muchas universidades. Yo conocía el máster de posgrado en la Sí. Universidad de Valladolid en 1999,
no sé desde cuándo, pero desde el 99 había un Y en máster. Bilbao teníamos uno, y en Esa- Barcelona. Esa era una pregunta, y la otra, ¿qué está pasando en Europa? Porque para cuando llegó aquí la homeopatía era algo que solíamos ir a Francia por la homeopatía y demás, Bueno, ¿no? pues con los másteres que los han cerrado todos, porque la idea que tienen es de acabar con que no haya recambio, es decir, que cuando ya nos jubilemos nosotros, que no haya cantera nueva y que desaparezca la formación. Entonces, al desaparecer la formación, si no hay homeópatas, pues no hay homeópatas. Esa es la idea. Respecto a lo que está pasando en Europa, pues esto es como Guernica, que fue el ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Primero están atacando aquí, luego van a ir a Francia, van a intentar que el laboratorio, o sea, que el Estado no financie la homeopatía como un servicio público de salud, y luego ya van a ir a por Holanda y Bélgica. Al final la última batalla va a ser Alemania y Suiza. En Suiza es curioso porque la homeopatía, por votación popular, porque lo han conseguido los suizos, no solamente está en los centros de salud, sino también en los centros hospitalarios. Y fijaros que Suiza no es un país precisamente del tercer mundo, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que hacer toda una batalla, pero tiene que ser ciudadana. No puede ser que la batalla sea nuestra, de los médicos. Tiene que ser la población que se reúna y que pelee. Entonces, en Bélgica ya lo están haciendo, y en Francia también, porque ya están viendo que van a por ellos también. Porque claro, es que son las multinacionales farmacéuticas las que están detrás. ¿Por qué van en contra de la homeopatía? Pues muy sencillo, porque la gente con homeopatía se cura. Y ellos lo que quieren son enfermos crónicos. Quieren gente que consuma. Y si resulta que te curas, pues entonces ya no eres un cliente potencial. Y aparte que la gente que se trata con homeopatía es bastante lúcida y bastante dueño de su vida. Y interesa borregos. Que digan sí, sí, y que se tomen todo el pastillazo que le manden. Y que no se cuestionen nada. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que liderar un movimiento ciudadano. Por eso yo os propongo de entrada, primero, un grupo que se dedique a tomar conciencia de lo que están tomando y lo que hay. Y luego, pues veremos. De entrada, por eso es, la salud está secuestrada, pues vamos a liberarlo, ¿no? Vamos a rescatar. Esto yo os propongo un plan de rescate. Más. ¿Nadie más? Bueno, ¿quién estaría dispuesto a hacer el grupo? Aquí en Azpeitia. ¿Nadie? Un día al mes. Bueno, qué depre, yo pensé que se iban a levantar las manos, así, ¡hala! ¡Ras! Porque si no hay compromiso, no hay nada, Yo pensaba, habrá que hacer un grupo así, y luego cuando ya haya muchos grupos, ya hay muchos pueblos, y ya sea con participación masiva, hacer como el kilómetro A, pero de la salud. ¿No? Sí, hombre, eso es éxito seguro. Porque, anda, que no estaba difícil, lo del euskera. Ya salió para adelante. Pues esto está más fácil, ¿no? ¿Nadie se anima? Bueno, lo dejamos, ¿lo pensáis si le dais el nombre a Ana? Sí, ¿lo pensáis? No os va a suponer nada, A ver, un día al mes, una tarde al mes, y vengo yo. O viene Íñigo Altuna, cualquiera otro colega. No tengo por qué ser yo. Y es dar información, unos artículos que los leéis y los comentamos, nada más. Nada más que es eso, no hay que hacer nada más que leer los artículos y comentarlos. ¿Lo pensáis? Sí. Por favor. Pues nada más. Muchas gracias.